Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. En el Antiguo Testamento, Betsabé, que significa la séptima hija o la hija del juramento, hija de Amiel o Eliam, fue la esposa de Urías elitita y luego una de las esposas del rey David. Según el segundo libro de Samuel, el rey David vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer bañándose. Quiso David informarse sobre la mujer y le dijeron que se trataba de Betsabé, hija de Eliam y mujer de Urías elitita. David envió gente para que la trajesen a sus habitaciones y tuvo relaciones con ella, a raíz de las cuales quedó embarazada. Betsabé envió a decir a David que ella estaba encinta. El segundo libro de Samuel relata el adulterio de Betsabé con el rey David, el embarazo resultante de la relación y el subsecuente asesinato de su esposo Urías elitita para ocultar la culpa y la identidad del padre de la criatura que Betsabé llevaba en su vientre, como se menciona en la Biblia de la siguiente manera. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron la ciudad de Rabat. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa, que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo menstrual. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech.
el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías, el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío, hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran, y la recibió en su palacio. La hizo su mujer, y ella le dio un hijo. Pero a Dios no le agradó lo que David había hecho. Cuando el ejército israelita salió a luchar contra los amonitas, David decidió quedarse en Jerusalén, y esta resultó ser una decisión fatal para su vida. Lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez que David se quedó solo. Bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado y que destruiría mucho de lo que David había llegado a lograr en su vida. Una mirada fatal. Pues todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse sobre el terrado de su casa, desde allí David podía ver las terrazas de las otras casas que se encontraban en un terreno más bajo. Desde allí pudo ver en una de las casas vecinas a una hermosa mujer que se bañaba. Si David no miró a propósito la primera vez, sí pudo haber evitado el seguir mirando a la mujer, pero sus ojos continuaron mirando y le fueron ocasión para caer. David se quedó contemplando a la mujer, dejándose llevar por sus deseos carnales, sin ponerse a pensar si aquella mujer estaba soltera o casada. La imagen que veía en sus ojos oscureció su mente, que ya no pudo pensar clara y sabiamente. David se dejó llevar por sus deseos carnales inmediatamente. No le fue suficiente el mirar, sino que comenzó a inquirir acerca de aquella mujer. Sus mensajeros le informaron que era una mujer casada, que se llamaba Betsabé y que era la esposa de Urías, el heteo. Esta información era suficiente para que David hubiese quitado su interés en aquella mujer, pero su corazón y su mente ya estaban cegados por malos deseos. David, quien había ascendido muy alto con la ayuda de Dios, ahora descendía a las profundidades del pecado de adulterio y descendería aún más. David estuvo con Betsabé y la dejó embarazada. Luego David quería que Urías estuviera con su mujer Betsabé en la intimidad para poder decir que ella estaba embarazada de Urías, y por esto invitó a Urías a comer y le dio tanto vino que lo embriagó. Urías, aun estando ebrio, fue consciente en su manera de ser leal a sus compañeros de lucha y volvió a quedarse a las afueras de la casa de David. David, en cambio, se hundía más en el pecado, mientras más se esforzaba por cubrir su acto de adulterio. Primero trató de engañar a Urías, luego lo embriagó con vino. Tratar de encubrir un pecado lleva a la persona a cometer otros pecados. El plan de los amantes fracasó cuando Dios denunció a David por medio de una parábola que anunció el profeta Natán, que finalizó con una sentencia en forma de pregunta. ¿Por qué menospreciaste a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya? El profeta Natán reprendió a David por el asesinato, relatándole primero la parábola de un hombre rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, mientras que el pobre solo tenía una, a la que quería mucho. Un viajero visitó al rico, y éste tomó la oveja del pobre y se la preparó para ofrecérsela al viajero. Al oír el relato, David montó en cólera y contestó: «Vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión». La respuesta de David lo colocó en una posición insostenible. Natán le respondió con palabras acusadoras, sin paliativos: «Tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu Dios y puse sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré también otras cosas. ¿Por qué menospreciaste a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas?»
Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me despreciaste y tomaste la mujer de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. David se arrepintió profundamente de su pecado. Aún así, Natán profetizó que su hijo, ya nacido de la relación con Betsabé, moriría, lo que sucedería 7 días después, a pesar del ayuno guardado por David para evitarlo, pues David trató de evitar la muerte del niño resultante de su adulterio mediante el ayuno y la penitencia, pero no lo consiguió. David señaló su conocimiento de que también él iría un día al Seol, el país sin retorno, como lo llaman los antiguos. Y tal cual lo anunciado por el profeta Natán, la espada jamás se apartó de la casa de David. Absalón, uno de los hijos de David, asesinaría a su propio hermano Amnón y se convertiría en personaje central del gran drama de la familia davídica, resultando en una serie de crisis políticas que llegarían a comprometer el futuro del reino. De la interpretación más usual del sentido del relato surge que la grandeza de David radicó en el proverbial reconocimiento posterior que hizo de sus pecados de adulterio y de asesinato. Pues a pesar de que fueron perdonados por Dios y salvados de la condena a muerte por aquel crimen, el primer hijo nacido de la relación entre David y Betsabé murió a los 7 días. Cuando nació el hijo del adulterio de Betsabé y David, este nació enfermo de gravedad y murió. Y hubo una cadena de intrigas, asesinatos y luchas internas, incluyendo una guerra civil que plagaron la vida posterior de David. El episodio con Betsabé, el rey David se permitió caer hondo y más profundamente en el pecado. David abandonó su propósito al estar en casa para la batalla. Pecó deliberadamente. Cometió asesinato para continuar cubriendo su pecado. Finalmente su pecado fue expuesto y fue castigado. David pudo haber decidido detenerse y volverse del mal en cualquier etapa de su camino, pero no lo hizo, sino que llegó al extremo al matar a Urías, el esposo de Betsabé. Urías eteo pertenecía a una de las pequeñas comunidades hititas que aún quedaban en Siria e Israel. También se le incluye en la lista de los 37 valientes de David, lo que hace más espantosa su infamia. Urías era uno de los oficiales más valientes. Urías era parte de los 30, un grupo seleccionado de los hombres más valientes de David. El historiador judío Josefo afirmaba que Urías fue el escudero de Joab. Y qué ironía de la vida, ser Urías portador de su propia sentencia de muerte, una entrega mortal. Pues David planeó la muerte de Urías. David escribió las instrucciones a Joab y Urías cargó él mismo su pena de muerte. La frase se purificó de su inmundicia significaba que Betsabé acababa de completar los ritos de purificación que seguían a la de su periodo menstrual. Por lo tanto, Betsabé no pudo estar embarazada de su esposo cuando David durmió con ella. David puso tanto a Betsabé como a Joab en una situación difícil. Betsabé sabía que era pecado cometer adulterio, pero el rehusarse a la petición del rey podría significar un castigo o la muerte. Y Joab no sabía por qué Urías tenía que morir, pero era obvio que el rey lo quería muerto. Joab siguió las órdenes de David, convirtiéndose en cómplice en la muerte de Urías. Betsabé hizo duelo por su esposo muerto. Si sería un duelo sincero o un duelo obligado, no se sabe. Lo cierto es que ambos, Betsabé y David, esperaban con impaciencia la muerte de Urías para poder legalmente juntarse. Los dos se unieron después del tiempo de duelo, el cual duraba 7 días. David y Betsabé engendraron más tarde a Salomón, quien sucedería a David en el trono. En los versículos 24 y 25 se menciona el nacimiento de Salomón, el amado de Dios, como una señal del perdón divino. Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos alrededor, llegando David a reinar sobre todo un imperio. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo después de haber alcanzado la cumbre. David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. El pecado casi destruyó la vida de David por completo, pero la misericordia de Dios le salvó de la muerte. No obstante, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, su hogar y la nación. Con motivo de la visita del profeta Natán, se le adjudicó a David haber compuesto el llamado Miserere, o Salmo 51, el salmo penitencial por excelencia.